Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía, porque hoy les traigo un tema que sé que a muchos de ustedes, mis queridos seguidores, les va a encantar. Y es que, como bien dice el título, vamos a sumergirnos en el universo de nuestros queridos Can Yaman y de Method Demir, y a desentrañar ese sueño que ambos actores hicieron realidad. Sí, ya sé lo que están pensando, y les entiendo perfectamente. ¿De qué sueño estamos hablando? ¿Qué es lo que lograron que nos tiene a todos con el corazón latiendo fuerte? Prepárense porque la historia es fascinante, llena de detalles interesantes, momentos emocionantes y sobre todo, un profundo cariño que seguramente los tocará el corazón. Antes de empezar a desgranar todo esto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus temas favoritos, desde noticias y análisis de series turcas, hasta curiosidades y secretos de sus actores preferidos. Ya saben, solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de nada. Es la forma perfecta de estar al día con todo lo que pasa en el fascinante mundo de las series turcas. Ahora sí, prepárense, que nos vamos a sumergir en este tema apasionante. Para entender bien de qué va todo esto, tenemos que viajar en el tiempo, retroceder un poco y remontarnos a una época dorada de las series turcas. Una época que quedará grabada a fuego en la memoria de muchos, y que nos transportó a un universo de romance, comedia y paisajes espectaculares. Estamos hablando, obviamente, de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. ¡Ay, Pájaro Soñador! ¿Quién no se enamoró de Sanem Khan? ¿Quién no suspiró con sus miradas, con sus risas, con sus momentos de complicidad? Y es que esta serie, protagonizada por Can Yaman y de Method Demir, fue un auténtico fenómeno. Conquistó corazones por doquier, rompió récords de audiencia, no solo en Turquía sino también en España, Italia, Latinoamérica, en todo el mundo. Convirtió a sus protagonistas en auténticas estrellas internacionales, catapultándolos a la fama y abriendo las puertas a un sinfín de oportunidades. ¿Y qué pasó con todo ese éxito arrollador? Pues, como era de esperarse, generó un fandom, una comunidad de fans absolutamente gigante. Un fandom que no solo disfrutaba de la serie, sino que la vivía, la respiraba, la sentía como propia. Y no hablo solo de simples seguidores, sino de personas apasionadas que vivían, respiraban y soñaban con Can y Demet, con Sanem Khan, la pareja protagonista de la serie. Se enamoraron de la química innegable que existía entre ellos, de la forma en que se complementaban, de la magia que irradiaban juntos. Uno de los mayores deseos de este fandom, desde el primer día, fue ver a Can Yaman y de Method Demir juntos, más allá de la ficción, compartiendo proyectos, celebrando sus éxitos, mostrándose cercanos. En resumen, soñaban con que la magia de Sanem Khan continuara fuera de la pantalla. Anhelaban verlos unidos, demostrando que ese amor, esa conexión que se veía en la serie, trascendía la ficción. Y aunque hubo rumores, especulaciones y muchos momentos de ilusión, la realidad es que ambos actores, con el tiempo, tomaron caminos profesionales diferentes. Cada uno siguió su carrera, protagonizando nuevas series, trabajando en proyectos distintos, explorando nuevos roles y desafíos. Y los fans, aunque siguieron apoyándolos individualmente, celebrando cada uno de sus logros, seguían añorando ese reencuentro. Anhelaban esa chispa, esa química, esa conexión que solo ellos dos parecían tener. Pero, ¿qué sueño se hizo realidad? ¿Qué es lo que finalmente ocurrió que hizo que el fandom explotara de alegría, que las redes sociales se inundaran de mensajes de cariño y felicitaciones? Pues la respuesta es sencilla, pero llena de significado: la conexión. A pesar de no protagonizar juntos una nueva serie, a pesar de los diferentes caminos profesionales que tomaron, Can y Demet han mantenido una relación de cordialidad, respeto y sobre todo, de apoyo mutuo. Han estado presentes en momentos importantes de la vida del otro, han celebrado sus logros, se han dedicado palabras bonitas en redes sociales, han demostrado que la amistad y el cariño siguen vigentes. Y todo esto, sumado a las constantes muestras de cariño y admiración del fandom, ha creado una especie de sueño colectivo. Un sueño que, aunque no implicaba volver a verlos juntos en una serie, sí demostraba que la conexión entre ellos, la química, el cariño, la magia de Sanem Khan, seguía viva, latente en el corazón de ambos y en el de sus fans.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el sueño que hicieron realidad Can Yaman y Demet Özdemir fue el de mantener una relación de amistad y respeto. En un mundo como el de la farándula, donde las rivalidades, los egos y las tensiones a veces son la norma, ver a dos estrellas como ellos, que se complementaron tan bien en la pantalla, mantener una relación sana, positiva y llena de cariño es algo que merece ser celebrado. Es una demostración de profesionalismo, de madurez y de saber valorar la importancia del trabajo en equipo, del apoyo mutuo y sobre todo, del cariño incondicional del público. Es un ejemplo a seguir para muchos, una prueba de que la amistad y el respeto pueden perdurar más allá de las pantallas y los focos. Además, esta conexión, este cariño que se profesan, se ha visto reflejada en proyectos que, aunque no son exactamente una colaboración directa, sí han sido impulsados por el cariño, el apoyo y la admiración que el fandom siente hacia la pareja. Por ejemplo, el apoyo mutuo en sus proyectos en solitario, el reconocimiento de sus logros, las felicitaciones públicas, los likes y comentarios en redes sociales, todo esto ha contribuido a mantener viva la llama de Sanemi Can en el corazón de los fans. Ha demostrado que aunque la serie haya terminado, la esencia de esa pareja, la magia que compartían, sigue presente, y que el cariño del público es un tesoro que ambos valoran y atesoran. Ahora adentrémonos un poco más en los detalles que han alimentado este sueño, que han hecho que el fandom se mantenga esperanzado y lleno de alegría. Hemos visto a Can Yaman apoyar a Demet en sus nuevos proyectos, como sus series y películas, compartiendo noticias, promocionando su trabajo y mostrando su orgullo por los logros de su compañera. Del mismo modo, Demet ha expresado públicamente su admiración por la trayectoria de Can, felicitándolo por sus éxitos, destacando su profesionalismo, su talento y su dedicación. Hemos sido testigos de comentarios cariñosos en redes sociales, de likes y follows que demuestran que la relación entre ellos es genuina, que no ha desaparecido la complicidad que tenían en pantalla, y que la amistad y el cariño son pilares fundamentales en su relación. Por ejemplo, en alguna ocasión, Demet ha compartido fotos o vídeos de Can en sus redes sociales, mostrando su apoyo y cariño, ya sea celebrando un nuevo proyecto, un éxito profesional o simplemente compartiendo un momento especial. Can, por su parte, ha respondido con mensajes de aliento y felicitaciones, destacando su talento, su belleza y su carisma. Estos pequeños detalles, aunque puedan parecer insignificantes para algunos, son muy valiosos para el fandom, porque demuestran que la conexión entre ellos sigue presente, que la amistad perdura y que el cariño es algo que se cultiva y se valora. Son gestos que alimentan la esperanza de los fans, que les recuerdan la magia de Sanemi Can, y que les hacen sentir que de alguna manera, esa historia sigue viva. Y es que al final lo que el público quería, lo que anhelaba, era ver que esa magia que veíamos en la pantalla, esa química innegable, esa conexión especial, era algo más que ficción. Querían ver que ese amor, esa amistad, ese cariño que se transmitía a través de la pantalla, era real, genuino, y que trascendía la ficción. Y creo que de alguna manera, Can y Demet han logrado eso. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, que es posible valorar y agradecer el cariño del público, y que la amistad puede perdurar a pesar de los diferentes caminos profesionales y de la distancia. Otro aspecto importante es que aunque no haya una nueva serie juntos, no podemos descartar la posibilidad de que en el futuro, ¿por qué no?, se vuelvan a reunir en un proyecto. El mundo de la televisión es impredecible, y nunca se sabe qué depara el futuro. Quizás en algún momento los astros se alineen, los guionistas creen una historia perfecta, y tengamos la suerte de volver a verlos juntos en la pantalla, interpretando nuevos personajes, viviendo nuevas aventuras y enamorándonos de ellos una vez más. Pero incluso si eso no sucede, el simple hecho de saber que mantienen una buena relación, que se apoyan mutuamente, que valoran el cariño del público y que la amistad es un tesoro que atesoran, es algo que merece ser celebrado y que nos llena de alegría. Y precisamente por eso el sueño que hicieron realidad Can Yaman y Demet Özdemir fue el de mantener esa conexión, esa amistad, ese respeto y ese cariño que tanto valoramos. Y vaya que lo lograron. Han demostrado que es posible construir una relación duradera, basada en el cariño, el profesionalismo, el respeto mutuo y la gratitud hacia el público, más allá de la ficción. Han construido un legado de amistad, un ejemplo de cómo la magia de la pantalla puede trascender la ficción y convertirse en algo real, en algo tangible, en algo que nos emociona y nos llena de esperanza. En resumen, hemos hablado de Erkenzicus, la serie que lo cambió todo, que nos enamoró con su historia y sus personajes, que nos hizo reír, llorar y soñar.
Hemos hablado de cómo Can Yaman y Demet Özdemir conquistaron el mundo con su talento, su ki, Mika y su carisma innegables. Hemos hablado de la fuerza del fandom, de la comunidad de fans que los apoyó incondicionalmente y que soñaba con verlos juntos. Y finalmente hemos hablado del sueño que se hizo realidad, la conexión, el respeto, la amistad y el cariño que existe entre dos grandes estrellas. Hemos visto cómo, a pesar de no protagonizar juntos una nueva serie, han mantenido una relación cordial, llena de apoyo mutuo, y han demostrado que la magia de Sanemi-kan sigue viva, latente en el corazón de los fans. Han demostrado que la amistad y el cariño pueden perdurar, y que el legado de Erkenzicus sigue vivo y floreciendo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles por su compañía y por permitirme compartir con ustedes esta historia que me apasiona. Espero que les haya gustado esta inmersión en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este repaso por su historia, por su conexión y por el sueño que hicieron realidad. Y por supuesto me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta historia? ¿Qué es lo que más les gusta de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué recuerdos tienen de Erkenzicus? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartamos juntos nuestros recuerdos y emociones. Y por favor, no se olviden de darle un buen like al vídeo si les gustó, si les hizo vibrar el corazón, si les recordó la magia de Sanemi-kan. No duden en compartirlo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan esta historia y se enamoren de la magia de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al día con todas las noticias y análisis de series turcas, y para seguir explorando este fascinante mundo que tanto amamos. Gracias por ver, por su apoyo, por su cariño y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las series turcas y de sus estrellas. Chao, y hasta la próxima. Les envío un abrazo enorme.